Buenas, profesora y compañeras. El día de hoy, mi persona, Kaylin Zamora, junto con las compañeras Kimberly Sandigo, Lisa Chávez y Adriana Vargas, vamos a hablarles un poco sobre los métodos, técnicas y evaluación de los aprendizajes de la ciencia desde el enfoque racionalista. Y bueno, a modo de una pequeña introducción sobre el tema, cabe decir que la racionalidad en su mayoría de investigaciones, generalmente en la parte científica o de la ciencia, pues, es utilizada como un punto de partida, debido a que esta pues, se basa en que cada humano utilice su razón o bien su instinto para encontrar la verdad sobre algo, pues, para empezar como investigar algo o por qué se dio esto. Y por otra parte, algo que consideramos realmente de suma importancia es que el saber ser razonable en el ámbito educativo, tanto para explicaciones como para la creación de conocimiento y el funcionamiento pues, de técnicas con los estudiantes, en donde ellos puedan comprender mejor y a su vez se diviertan. Por consiguiente, la presente exposición, ¿verdad?, que vamos a llevar a cabo, pues conlleva a conocer y explicar variedad de conceptos sobre la racionalidad en sí o sobre el racionalismo, al igual que tipos de características también, métodos, cómo es empleada como enfoque académico para el currículum, ¿verdad? Es decir, desde en el ámbito, cómo se emplea en el ámbito educativo. Además, cantidad de ejemplos para que al finalizar sea pues un tema completamente entendible. Muy bien, para entrarnos ya a lo que es el tema, les voy a hablar sobre lo que es la racionalidad, y es que el concepto más apto o tal vez el más sencillo, porque realmente este es un tema muy complejo que se las trae, y es que sin duda es que la racionalidad o el racionalismo es una virtud que se encuentra presente en todos los seres vivos, o sea, por default, por decirlo así, ya lo traemos. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que es la capacidad que tiene todo ser humano de utilizar su razón o instinto para así determinar en una situación qué es lo mejor que se debe hacer. Es decir, qué es lo más lógico, lo más apto, o lo más correcto, o lo que más adecuadamente se adapta a mis necesidades para poder solucionar ese conflicto, ese problema o esa situación en la que me encuentro. Por otra parte, y quizás podría verse como un dato adicional, es que se dice que la racionalidad se le atribuye comúnmente a los seres humanos. ¿Esto por qué? Porque somos la especie más desarrollada, o sea, somos capaces de construir, de idear, y de edificar cualquier estructura solo con nuestra lógica, que produce nuestra avanzada forma de pensar con respecto a los animales, por decirlo así. Ahora bien, la racionalidad tratada desde lo que es un punto de vista sociológico o desde una perspectiva sociológica, se dice que ayuda a lo que es la convivencia y a la constante relación entre los individuos que conforman la sociedad, en vista de que, bueno, de que siempre se espera que todo lo concerniente a lo que son tratados, a una comunicación favorable, parta desde nuestra razón, desde nuestra lógica. Además de que por instinto solemos emplear la racionalidad en cada aspecto cotidiano de nuestras vidas, ¿verdad? A veces sin decir, voy a ser racional en esto, no, por instinto ya nosotros usamos nuestra lógica, nuestra razón, como les decía, para tratar de solucionar algún problema o depende de la situación en la que estamos. Por ejemplo, en una conversación, como lo decía ahí, que sea una comunicación favorable, que están hablando de un tema, uno ya está usando la razón para tratar de contestar o comunicarse adecuadamente dependiendo del tema del que están hablando, y así pues no generar problemas. Bueno, seguidamente es importante aclarar en este punto que el racionalismo no debe ser confundido con el empirismo, porque son dos filosofías que, si bien podría parecer que se enfocan en lo mismo, no es así realmente. Son completamente diferentes, ya que el racionalismo, como les vengo diciendo, ¿verdad?, se enfatiza básicamente en el papel de la razón para la adquisición del conocimiento, mientras que el empirismo acentúa su rol en las experiencias ya vividas y en las evidencias como fuerte principal. O sea, el empirismo va a ir siempre en la verdad de las cosas que ya se han vivido, o va a haber la verdad en investigaciones o estudios que ya hayan sido comprobados. De lo contrario, pues todo siempre lo va a poner en duda. En cambio, el racionalismo pues actúa desde nuestro instinto, desde nuestra razón, desde lo que nosotros consideramos como lógicos. Bueno, por otra parte, cabe destacar que el racionalismo utiliza el método deductivo, mientras que el empirismo se vale más por lo que es el método inductivo, que más adelante vamos a ver que estos dos métodos, ¿verdad? Ahora bien, hablando un poco de los orígenes del racionalismo, ¿verdad?, como ya se los he mencionado desde el inicio de esta exposición, es que el racionalismo pues, es una corriente filosófica que básicamente se centra y defiende su enfoque en lo que es la razón para conocer la verdad. Pero perdón, ¿cómo fue que se originó realmente el racionalismo? Que ante esta incógnita se dice que el origen del racionalismo se halla en lo que es la revolución científica del siglo XVII, y que situó el problema del conocimiento en el centro del debate filosófico. Por eso les digo que es una filosofía, al preguntarse tanto por el origen y el fundamento del conocimiento verdadero, como por el método más adecuado para alcanzar la verdad de la ciencia. O sea, se empezó a dar desde la incógnita de cómo se llega al conocimiento verdadero. Y se dice que el principal exponente del racionalismo es René Descartes, y que pues defiende dicha teoría o su filosofía ante el pensamiento
empírico, ¿verdad? Todo lo contrario del pensamiento empírico, convencido de que la fortaleza de la razón humana y de su potencial se puede lograr la verdad universal. Por tal razón es que René Descartes construyó todo un sistema de conocimientos en el que nada debe ser aceptado como verdadero si no es indudable. De hecho, de esta filosofía es que sale una de las expresiones más famosas de Descartes, que es pienso, por lo tanto existo. Además de Descartes, hubieron otros exponentes como Malebranche, Spinoza y Leibniz, que formaron parte del núcleo duro de lo que es el racionalismo. Pero el principal exponente se conoce que fue René Descartes. Ahora sí, hablando un poco sobre los métodos, ¿verdad? Que yo les hablaba que estaba el método deductivo y el método inductivo, que el racionalismo pues utiliza el método deductivo. Se dice que este método o razonamiento es un argumento en el que la conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas. Por ejemplo, acá les voy a mencionar dos casos con premisas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer caso tenemos que la premisa número 1 es todos los perros son mortales. Y el segundo planteamiento, premisa número 2, es que tenemos que Pluto es un perro. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión ante estas dos premisas? Bueno, que Pluto es mortal. ¿Y por qué es mortal? Pues porque nuestra razón lógica decía que en la primera se dice que todos los perros son mortales. Y si en esta otra situación nos están diciendo que Pluto es un perro, entonces ¿a qué conclusión llegamos? Que Pluto es mortal. Y en el otro caso, tenemos que la primera premisa es que las vacas no vuelan. Como segundo planteamiento, tenemos que los animales que vuelan tienen alas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar desde nuestra razón, desde nuestra lógica o desde nuestra deducción? Bueno, que las vacas no tienen alas, porque en la primera nos están diciendo que las vacas no vuelan. Y en la segunda nos están diciendo que los únicos animales que vuelan, pues tienen alas. Entonces, bueno, que los animales que vuelan son los que tienen alas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que las vacas no tienen alas, entonces, por lo tanto, no vuelan. Entonces, ese es el método deductivo. Ahora sí, el método inductivo, que es el que utiliza el empirismo, nos habla que es un razonamiento cuyo procedimiento se opone al deductivo. Por eso le digo que, aunque varias personas dicen que el racionalismo es lo mismo que el empirismo, no es así, son contrarios el uno del otro. Y se opone al deductivo, ¿verdad? Este método inductivo, porque las inducciones van desde lo más particular a lo más general. Por ejemplo, tenemos la premisa número 1 que dice mi padre murió. En la segunda premisa decimos mi padre era un hombre. Ya estamos diciendo que mi padre ya murió. Y en la segunda estamos diciendo que era un hombre. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Partiendo desde lo más particular a lo más general, que los hombres mueren. Entonces, de eso se trata el método inductivo. Ahora bien, el racionalismo conlleva algunas características como son estas que les voy a mencionar. La primera de ellas es que se tiene la razón como medio de conocimiento, y es que la razón utiliza la deducción y la intuición como medio para llegar a conocer la verdad. La frase de Descartes, que decía pienso, por lo tanto existo. Entonces, yo tengo dudas, y si las tengo es porque yo pienso, y si lo hago es porque yo existo. En cambio, si yo no existiera, yo no pensaría y no tendría dudas. Esto lo que quiere decir es que se utiliza la razón como un medio de conocimiento. Ahora bien, como segunda característica tenemos las ideas innatas, y es que las ideas innatas son aquellas que no necesitan de la experiencia para su conocimiento. O sea, yo no necesito haberlo pasado o haberlo vivido para poder obtener ese conocimiento, sino que ya nos vienen por sí solas, o sea, nos surgen, son innatas, vienen con nosotros desde nuestro nacimiento. Como tercera tenemos características de método matemático, y es que, a decir verdad, sabemos que en la matemática no existen errores, siempre se tiene que llegar a alguna solución, siempre se llega al mismo punto, se llega a la verdad, a un resultado. Otra de las características es que es la universalidad. El racionalismo pues se formó un método que evitaba que todo conocimiento fuera falso, y que además permitía que con el método mecánico se llegara solo y absolutamente a la verdad. Por último, tenemos el engaño de los sentidos, y es que el concepto de engaño por los sentidos corresponde a las falsas ideas que producen aspectos empíricos, ¿verdad? Teniendo que pasar por el conocimiento racional para llegar a una verdad cierta. Y tenemos también tipos. Después de haber visto las características, existen 4 tipos de racionalismo. El primero es el racionalismo teológico, que defiende que Dios es quien guía a la humanidad, por lo tanto, la razón es la mejor. Tenemos también tipos. Después de haber visto las características, existen 4 tipos de racionalismo. El primero es el racionalismo teológico, que defiende que Dios es quien guía a la humanidad, por lo tanto, la razón es la mejor vía para acceder a los conocimientos proporcionados por la divinidad. De hecho, una de las personas que se basaba en esta filosofía, o que seguía esta filosofía, era Albert Einstein, ¿verdad? Él defendía que Dios era quien guiaba a la humanidad. Como segundo tenemos el racionalismo lógico, que considera que el pensamiento es la única fuente de conocimiento, realmente, ¿verdad? Nuestros pensamientos. También tenemos el racionalismo inmanente, que está basado en las ideas innatas de Descartes, por eso es que se dice que Descartes es el principal exponente de esta filosofía. Y por último tenemos el racionalismo trascendente, que sostiene que el mundo de la experiencia siempre está en un constante cambio y que no se puede confiar en él. Bueno, y ahora los dejo con mi compañera, que les va a hablar un poco más sobre el racionalismo. Bueno, ahora yo les voy a explicar un poquito sobre los ejemplos de racionalismo. Acá son varios, simplemente que, bueno, en realidad es como todo lo de la vida cotidiana, pero vamos a mencionar algunos. Uno de ellos sería como el eclipse solar. Acá, bueno, se da, ¿verdad? Cuando, como por ejemplo, esta es la luna, digamos, cuando el sol se interpone entre la luna, entonces por eso pues hace que proyecta como una sombra en la Tierra, y pues eso significa que durante el día
el sol se mueve delante de la luna, ¿verdad? Y pues ya después, pues, por eso es que se oscurece. Bueno, todo es como unos métodos deductivos más o menos, pero donde se debe utilizar pues el razonamiento, ¿verdad? Para todo esto pues serían investigaciones y demás, pero ese sería como uno de esos ejemplos. Otro ejemplito sería como un arcoíris. Acá cuando ellos aparecen, ¿verdad? Pues cuando la luz atraviesa como un elemento transparente, como por ejemplo el agua, la lluvia, ¿verdad? Entonces cuando la luz choca con la lluvia, ejemplo el sol y la lluvia, entonces por eso es que ocurre el arcoíris. Igual también se tuvieron que hacer investigaciones y demás, pero en todo incluido el nacionalismo. Cuando la caminata de un perro se saca un perro a caminar, bueno, él utiliza su esqueleto interno, ¿verdad? Entonces se nota o se muestra pues que utiliza sus articulaciones y pues esto es lo que permite que el perro se mantenga de pie, que pueda correr, caminar, etc. Y un último ejemplo sería como un huracán. Estos se dan, ¿verdad? Cuando porque la Tierra se está preparando para equilibrar su temperatura. Esto porque, bueno, esto sucede en ciertas zonas, por eso es que los especialistas tienen sus máquinas y demás para poder lograr no intervenir, porque pues no se puede, ¿verdad? Pero poder lograr advertir a la población cuando viene un huracán o un temblor, etc. Ahora, para entrarnos un poco en la parte académica, nos podríamos hacer la pregunta de, bueno, ¿cuál es el pensamiento de la escuela irracionalista, verdad? Esta busca como que sus estudiantes se reintegren un poco más, como no solamente a la parte de, ¿cómo te explico? Como que sean como un robot, todos simultáneo, todos siempre lo mismo. No, ellos esta busca como que sea un poco más diferente, más de observación, más de espontaneidad con sus estudiantes, que ellos pues, se sientan útiles, ¿verdad? Que sea lo que les guste, lo que les llame la atención. En otras palabras, como una autoeducación, pero con un guía, que ese guía pues va a ser el docente, ¿verdad? Que es el que siempre va a estar ahí detrás suyo, punzándolo, como no punzándolo de manera incorrecta, sino positivamente, para que pueda avanzar y descubrirse. Lo más bello de todo esto, del racionalismo en la educación, es que desde que se inventó o se propuso, tendría como base lo que es la libertad, la extinción de premios, castigos y diplomas, porque contaría más con talleres, como lo hacen de hecho en los países como lo son China y demás, que quitan como las materias poco útiles y dejan más de artes para que los nenes se descubran, ¿verdad? Esto incluyendo lo que son huertas, experimentación, donde ellos puedan averiguar lo que les guste o lo que les interese. Y muy importante todo esto siendo algo mixto. Por ejemplo, primer grado con sexto grado, pues no hay problema siempre y cuando se apoyen, ¿verdad? Y les guste lo mismo o busquen la misma información. Por otro lado, adentrándonos un poco más en lo que son características de este tema tan interesante, podríamos iniciar con lo que es el enfoque que se basa como en la cultura tradicional. O sea, por ejemplo, que el educador es dueño del conocimiento, pero es transmisor a sus estudiantes. O sea, ellos son los receptores de ello, ¿verdad? De la misma forma que es como un aprendizaje individualizado, donde ellos pues pueden elegir qué les interesa y pues qué no también. Claramente, ¿verdad? Que el docente les proponga. Otro punto sería el aprendizaje de contenidos por medio de actividades, qué sé yo, juegos de memoria, juegos mecánicos, repetitivos, visuales, tipo puzzles, bueno, rompecabezas. El dominó es un juego que se puede utilizar, ¿verdad? Se puede utilizar con el abecedario, las vocales, etcétera, que también a los niños pues les va a llamar la atención, hasta con los números también. Y en fin, pues este tema, ¿verdad? Lo que es el nacionalismo, se enfoca como dando un propósito a sus estudiantes para que ellos se orienten y puedan desarrollar lo que es la capacidad racional, que es sumamente importante para la vida cotidiana, de todos los días, tanto para el estudio, el hogar, trabajos, para todo. Bueno, ahora vamos a mencionar un poco lo que son las ventajas y desventajas de lo que es el enfoque racionalista. Iniciando con las ventajas, este enfoque se centra en lo que es el conocimiento, así como los grandes descubrimientos que ya han tenido, las verdades, los conceptos que se van desarrollando con la experiencia acumulada que va teniendo el hombre, de lo que se les va facilitando lo que es el aprendizaje de la estructura del conocimiento como tal, donde se va valorizando lo que es la cultura y les ayuda al dominio de la ciencia y matemática. Otra ventaja podría ser el enfoque, que este enfoque es un enfoque muy práctico, económico y es adecuado a las manifestaciones de lo que es la enseñanza como tal. Por otro lado, esta educación llega a ser a los alumnos un poco más rápida y lo más importante que es a un menor costo. Y por último de las ventajas es que los estudios recientes han demostrado que el número de alumnos en las clases tradicionales puede llegar a ser hasta de 40 alumnos sin tener un enfoque negativo de lo que es el aprendizaje que ellos van a adquirir. Por otro lado, lo que son las desventajas del enfoque racionalista, lo primero es que la insistencia de lo que es el hombre por aprender y explicar esto de una forma lógica, luego que el racionalismo está estrechamente relacionado con lo que es la enseñanza de las verdades, de grandes conceptos e ideas muy constantes. Luego se puede decir que se tiende a dividir el conocimiento o a separar demasiadas las disciplinas y que la metodología está basada en exposiciones y lecturas. Con cursos de lo que son de 40 alumnos se convierte al estudiante en un estudiante como un receptor pasivo. Y esta tiende a ser elitista, lo que es un juicio de valor que equivale a postular a los alumnos más aptos, que tienen más posibilidades de desarrollar su mente y por lo tanto llegar a ser como más valiosos en un futuro.
Y por último, este llega a minimizar la importancia de lo que es la evaluación formativa, viéndola como un distractor. Ahora vamos con lo que es la metodología del enfoque racionalista académico. Bueno, de acuerdo a lo que es esta metodología, se puede decir que normalmente está asociada con lo que es el rendimiento académico del niño y que se centra en las metodologías y técnicas tradicionales, tales como son exposiciones, clases magistrales, la lectura, donde ellos llegan a expresar las ideas y se elaboran de una forma accesible para lo que es el niño. También, por otra parte, una vez ya definida qué técnica o qué método se va a utilizar para trabajar en esa asignatura, entonces se procede a lo que es ordenar los datos para posteriormente ya aplicarlos y asimismo al tiempo se formulan y se examinan los problemas del tema de acuerdo a las consideraciones básicas que tiene y los fundamentos que tiene la asignatura que se va a trabajar. La evaluación del enfoque racionalista académico. En lo que respecta a la evaluación, se tiene que es sumativa y no formativa, es decir, se centra en la repetición de los contenidos sin cuestionarlos. Además, el conocimiento se basa en lo que es mediable y observable. En la actualidad, se ha intentado replantear este enfoque, tratando de restar importancia a algunos elementos. Entre ellos se reconoce el conocimiento no estático ni rígido, sino que está sujeto a cambios, y en el proceso científico se acepta la búsqueda de reglas y principios que puedan ser válidos. Otros elementos importantes del enfoque racionalista académico son el papel de docente, los contenidos, el papel del alumno, la responsabilidad y la motivación. El papel del docente, el que enseña con este enfoque por lo general asume un rol directivo, responsable y transmisor del conocimiento. Además expone y explica información del tema, elige lo importante e indica las verdades. Los contenidos, las grandes ideas y conceptos y verdades se valoran como un fin en sí mismo. Además se le da mayor relevación a la teoría, a la información, a los datos y a la sistematización del conocimiento científico. El papel del alumno, en cuanto al rol del estudiante, se centra en el contenido, debido a que este enfoque ellos pasan a ser receptores de información. Entonces van cumpliendo el rol pasivo, donde básicamente aprenden escuchando, leyendo e investigando. La responsabilidad del aprendizaje, este es fundamentalmente en el alumno, y la motivación va hacia el aprendizaje, es intrínseca, y hacia el rendimiento es extrínseca. Ahora les voy a hablar un poquito sobre algunas estrategias que podemos realizar en el aula de mediación orientadas en el enfoque racionalista académico. La primera estrategia que podemos realizar se llama el jardinero. El objetivo es ser capaz de comprender a los demás, reconocer sentimientos y emociones ajenos, respetar los turnos y reconocer la pertenencia a un grupo. Los materiales puede ser una regadera o un objeto que represente una herramienta de jardinería y algo para tapar los ojos. El desarrollo de esa estrategia, los estudiantes se sitúan frente a frente a 2 metros de distancia, aproximadamente, y representando los árboles de una avenida. Entonces la primera persona que hace de jardinero tiene que situarse a un extremo de la avenida con los ojos vendados y tiene que ir en busca de la regadera o el objeto que utilicemos, que está al otro de la avenida. Entonces este trayecto debe hacerse sin tocar los árboles. Sucesivamente van pasando más jardineros hasta pasar todo el grupo. Después haremos un diálogo en el que le preguntemos cómo se han sentido, cómo se sintieron las demás personas. La segunda estrategia se llama Dipatata. El objetivo es aprender a expresarse mediante gestos como son las emociones, la alegría, la tristeza y enfado. También algunas otras podrían ser. Los materiales es una cámara de fotos de juguetes o ya sea una cámara real. El desarrollo de esta estrategia es que los niños salen uno a uno
y se indica al niño que sale al frente qué sentimientos tiene que representar en la foto. Entonces, mientras que el niño posa y lo hacemos la foto, el resto de la clase ha de adivinar